Bueno, yo quise invitar a Raquel Cané por la admiración que le tengo, primero y sobre todo como artista. Yo les dije y les puse ahí un link para que chusmearan un poco de su portfolio, de sus obras. Realmente es una artista 360 grados, que es una poeta, maneja el lenguaje, pero además es una ilustradora, una gran ilustradora, muy requerida. Ha publicado acá, ha publicado afuera. Eh, eh, y además, digamos, todo esto hace, ¿no? Porque todos estos aspectos dan un piso de comprensión, por un lado, de la obra del otro, una posibilidad de comprensión de la obra del otro, de intervención de diferentes formas. Y eso son rasgos que después en el diseño se notan enormemente, enormemente. Como diseñadora ha trabajado en empresas de primerísima línea, y entonces la quise invitar para hablar un poco desde el diseño, desde la imagen, cómo pensar una colección. En este caso, vamos sobre todo a hacer hincapié en lo que tiene que ver con las tapas, ¿no? Que es lo que identifica más claramente el público con, bueno, esto pertenece a una misma colección, esto pertenece a una misma semántica, a un mismo lenguaje, ¿no? Y bueno, ella hizo una selección de algunas de las colecciones en las que trabajó, que son una belleza. Y bueno, gracias Raquel por estar acá. No, gracias a vos por invitarme, y siempre es una alegría poder compartir, porque en realidad la cocina de lo que uno hace, yo siempre digo que yo me quedo con el proceso, con la cocina, no con los resultados. De todas las cosas que he hecho, lo que atesoro son los procesos. Lo otro ya es una tercera persona que circula y dialoga con otros, pero si hay algo que puedo convidar, es eso, los procesos. Sobre todo no como algo cerrado, sino porque aun cuando uno comparte el proceso creativo con otro, sigue habilitando la pregunta, desde la escucha propia hasta lo que el otro puede meter cuchara, ¿no? Es un ida y vuelta. Sigue vivo el proceso al ser compartido. Sigue bien. Gracias. Muy bien. Antes por ahí de hablar de las colecciones, voy a hacer como una cosita pequeñita de Dale. qué es diseñar, ¿no? Qué es diseñar una portada, porque digo, es como ir de un instrumento al coro completo. La portada de un libro no cuenta el libro, cuenta lo que un editor quiere contar de ese libro. No trabaja sobre el discurso del autor, sino sobre el discurso que el editor construye sobre una obra de un autor. Entonces, la obra en sí puede estar mirada de distintos ángulos, de distintas aristas, puede tener distintos acentos. Ahora, cuando un editor toma un libro, toma el discurso de lo que ese autor quiso decir, lo que lee en ese autor, lo que lo va a poner en diálogo con otros autores, parientes, lo va a poner en estantería donde va a convivir con hermanos, primos, vecinos, lo va a poner a competir con otros. Va a mentir también, porque el libro no deja de ser una pieza de un mercado también. Entonces, va a rescatar qué acento rescata, valga la redundancia, de un autor que valía, que pone en valor y lo va a poner sobre la mesa en el plano de la competencia del mercado. Entonces, es muy importante para los diseñadores, para los directores de arte, trabajar con buenos editores. ¿Por qué? Porque a mí me encanta leer. Yo creo que todos los que estamos acá
lo primero que somos lectores, ¿no? Cada uno va a jugar en el libro, en la revista, en el catálogo va a jugar un rol distinto, pero el primer rol que va a jugar es el del lector. Entonces un lector tiene que tener buena escucha. Y lo lindo cuando uno trabaja con un editor que es un buen lector, es que esa escucha va a ir y va a volver. Nosotros los diseñadores, los directores de arte, escuchamos mucho al editor, leemos el libro primero, escuchamos al editor y después de eso, en función de sus acentos, sus elecciones, sus objetivos, nosotros buscamos dentro del lenguaje visual la forma de representación para que esa comunicación sea lo más efectiva posible. Eso en líneas generales de una síntesis bastante rudimentaria, pero síntesis al fin de lo que es el diseño de una portada. Ahora, cuando hablamos de diseño de colecciones, ese libro dentro de otra casa, es decir, como una mamushka. El diálogo va a ser primero entre parientes, por así decirlo, y después vamos a salir de visita a las casas, nos vamos a vestir, nos vamos a poner, si vamos a misa, si vamos al concierto, si vamos a la fiesta carioca, nos vamos a vestir y nos vamos a presentar en sociedad. Lo que elegí acá, van a ver distintas colecciones, algunas, las matrices gráficas ya son predeterminadas, entonces lo que se hacen es como otro plano de lectura, se entra dentro de una gran familia y en otras sí se pensó desde el vamos. Si querés vamos con la primera como para empezar. Dale, me encanta. Después voy a volver a algunas de estas cosas que estás sí, diciendo. y hablame, Mirá que no te voy a dejar ahí escapar. parame y preguntame. Este caso es la colección que se editó de Bolsillo de Jorge Luis Borges. A mí a Borges me tocó varias veces, tuve la suerte de dialogar con su obra. La primera vez fue con la obra completa, los tomos. Después rediseñé la obra completa y después me tocó el Bolsillo. En el Bolsillo se abría otro público, el Bolsillo por ser una edición más económica, apela a un público que tiene un bolsillo más delgado, entonces ese público también se comprende como los estudiantes, tienen un rango etario menor, la mayoría son los de 20, 30, después estamos los que no podemos comprar el libro de edición, pero vamos ahí, pero el fuerte era ese, entonces el lenguaje tenía que ser más descontracturado, ¿no? Más lúdico. Acá cuando digo de las subcasas, ¿no? La maqueta de Bolsillo tiene una tipografía asignada, no tiene una ubicación en el espacio, pero sí tiene una tipografía asignada para autor y para título. Entonces lo que yo iba a aportar aquí era la imagen. En este caso, la imagen elegí que fuese un lenguaje de ilustración, pero la ilustración también tenía en sí una complejidad que era una sola figura retórica para toda la colección, que es la metáfora. La metáfora tenía que estar generada o por dos elementos o por un elemento y una acción, ¿no? Y tenía que tener una sola mancha, es decir, era una unidad de sentido cromático plena, lo que hace como una marca o un icono o un sello, un ex libris, algo que parece muy pequeñito, pero que al mismo tiempo es como un acertijo. Para eso hubo que leer, obviamente que mi comprensión de Borges no debe llegar ni al 1% de lo que quiso decir el autor. Era muy claro, sí, la intención del editor en relación a la propuesta. Tenía que ser una propuesta hábil, inteligente, que dialogara con el universo de ese autor, con el imaginario de ese autor a nivel visual, pero que tenía que tener una dinámica más amplia. En lo cromático hay una irreverencia que no es de un clásico. Entonces, yo te iba a decir, en toda la colección
hay todo un trabajo desde el color, que es justamente esto que decís, de un público más joven, de algo más ágil, ¿no? Esto aparece como, refresca a Borges. Claro, lo ayorna, digamos, lo trae, lo hace más próximo, ¿no? No vamos a decir que simplifica. Desacraliza. Sí, exacto. Lo saca de un lugar de solemnidad o de distancia o de algo viejo, ¿no? Algo, Total. es algo con lo que yo puedo dialogar. Me voy a tener que sentar a pensar qué me está diciendo la silla con el gato, y me voy a tener que sentar a pensar qué hay, qué signos hay ahí. Pero, y también es una propuesta interesante para el lector, que lee el libro y después vuelve a reflexionar sobre esa portada también, ¿no? sí, Como esas sí, cosas de ida y vuelta. sí, sí, está bueno eso. Fue muy divertido, en determinado momento bastante. En este caso, a ver, un diseñador puede, y no necesariamente ilustrar o no. Cuando uno diseña, ya sea una portada de un libro, como ni hablar de una colección, al momento de poner arriba de la mesa los recursos, los materiales expresivos, para buscar el tratamiento de esa imagen, está a disposición todo, está dialogar con obras de otros autores, autores pueden ser autores pictóricos, autores, digamos, de escultura, de grabado, de fotografía, puede ser la intervención sobre una obra de otro, puede ser una cita a una obra de otro, puede ser generar y producir la imagen, dirigir, ¿no? Convocar, armar una producción a partir de una idea, una producción fotográfica. Puede ser contratar un ilustrador que haga a medida la imagen. Puede ser que uno haga la imagen, digamos. Esa es la última. En este caso, las ilustraciones las hice yo, que en el proceso no fue la única propuesta que hice. Yo había hecho 3 propuestas. Una propuesta que era de grabados, otra propuesta que era solamente gráfica, es decir, geométrica, y otra propuesta que era ilustrada, que era esta, que no dije que era mía, para que no influenciar en la mesa de edición que se elegía. Entonces fue hace un montón. Y bueno, y finalmente quedó esto, después me armé mi propia trampa, pues no fue fácil para nada sostener la metáfora con los 2 elementos, el elemento de la acción. Llegó un momento que me maldije a mí misma, pero como eran mis ideas, me tuve que bancar, así que nada, fue trabajar el ida y vuelta. Aquí hay otras de las tapas. Acá tenemos otra, yo veía que en las primeras y en esta de otras inquisiciones y otras inquisiciones, está la figura y su sombra, ¿no? Y un juego de Sí. la figura y su sombra, que en Historia Universal de la Infamia y en El tamaño de mi esperanza no está, pero bueno, hay otro trabajo, ¿no? Hay como otro lugar de donde se ubica el lente de alguna forma, Claro, es la que en mirada. realidad en Historia Universal de la Infamia es el elemento y la acción. El zorro se muerde, está intentando morderse la cola. En El tamaño de mi esperanza, la veleta es un objeto muy de acá, y el caballo también tiene como otra cita a cuentos rurales que hay adentro del libro. Y en Inquisiciones y otras Inquisiciones, como la Rueda de la Muerte, ¿no? Un cuervo que se repite y se repite. Entonces, hay distintos juegos en realidad de la imagen. Eso. Y la paleta fue buscada adrede, que siempre, digamos, tenga esta estridencia, ¿no? Este nivel de contraste, y que soporte el negro, porque siempre iba a estar la silueta en negro. Me debo, no lo vi, pero mala mía, y ir al stand de la editorial cuando fue la Feria del Libro a ver todos los lomos. Imagino que además debe ser, me imagino, digamos, Los alguien que quiere lomos, tener, o una...
No, los lomos de esto, porque yo no armé en este slide, los lomos responden a la colección, a la matriz, pues digo, está dentro de otra matriz, y el lomo de bolsillo es negro. Oh. Así que no está el Ah, color. yo me imaginaba como un panel de colores y Sí, decía, no lo pude, no. tipo, qué No lo, atractivo. sí, no se pudo hacer. Esta serie se editó en México y aquí no, y fue posterior a toda la colección, que ellos incluyeron en bolsillo, cosa que la edición argentina no hizo, los textos recobrados, que son 3 tomos. Entonces, en este caso, dentro de la colección, se hizo una secuencia narrativa de esa serie. Entonces, la valija que está cinchada con plumas, cuando se sueltan las plumas están las plumas dentro, y cuando se abre, cuando se van las plumas, lo que queda es el trazado de una constelación, ¿no? Que es un poco como un micro relato de 3 partes para las portadas de los textos que no estaban, ¿no? Qué rico eso también, Raquel. Pensaba por ahí en otras tapas de otros libros, de otras cosas, otras editoriales o de otras propuestas, pero que de alguna forma, o con los lomos o con la tapa en sí, componen una figura más grande, ¿no? Recordaba ahora unos como folletines que había sacado el Ministerio de Educación en algún momento, unos lomos de Cortázar, ¿no? Con esto de como armar un relato o una imagen más grande a partir de una serie Bueno, yo lo cerrada, hice, que no la y sumé como lo hiciste acá. acá es hermoso. Acá un minuto que me voy a parar, pues lo tengo Te esperamos, no hay problema. Por ahora los demás, ¿cómo vienen? Viene rico, ¿no? A ver, mira, no está completa, justo que vamos a ver Caparrós, pero en la serie de Diana Dobek, La Insurrección, en la serie de Caparrós, a ver si no se alcanza a ver, no están ordenados, pero es una sola pintura que se compone en los 5 tomos. Vos armás los 5 tomos de la voluntad de Anguita y Caparrós, y es la única obra de Dweck. Esa, hablando, me Hermoso. acordé por eso, pero no la sumé en esta. Eso también interesante, esta cosa que vos decís de la serie dentro de la colección, ¿no? Sí. Esa secuencia que en sí dice algo y que entonces por ahí está hilvanada con algún rasgo, en este caso con el color de fondo. Sí. Y bueno, y obviamente con la narración de la ilustración. Sí. Eso sí. No es fácil, sí. A veces se puede, a veces no. No, pero es una genialidad cuando se ve. Sí, no, cuesta a veces pensar, no siempre en los tiempos editoriales está la capacidad de anticiparse a una narrativa de toda una obra, ¿no? Por ejemplo, con Bioy Casares, que creo que es la que le sigue, es Bioy, ¿no? Sí. Con Bioy fue posible porque bueno, van a venir y van a decir, es poner la foto, sí, es poner la foto, pero poner la foto implicó, yo tomé la decisión de que toda la obra, bueno, yo no solamente yo, los editores y yo tomamos la decisión, de que toda la obra de Bioy fuera ilustrada por fotógrafos argentinos o residentes en Argentina, en principio hasta 1950, 1960, hay algunos contemporáneos como muy puntuales, y la protagonista de los libros de Bioy iba a ser Buenos Aires. Entonces era como el personaje era la ciudad.
la ciudad, sus habitantes, y la fotografía iba a ser en blanco y negro. Y son grandes fotógrafos, pero había que encontrar dentro de esa paleta de grandes fotógrafos aquellas obras que dialogaran con la obra de Bioy y que tuvieran algún... De esta serie hay una sola foto que es de un autor contemporáneo, que es la de Guirnalda con Amores, pero los otros son, bueno, pintor también, ¿no? Oscar Pintor es la de la mano que es Punta del Este, pero que es genial en relación a Historia Prodigiosa, porque es como generar contrapuntos de una irrealidad o una distopía en escenarios que todos conocemos, que es un poco lo que hace Bioy, un poco no, es lo que hace Bioy. Entonces, era todo, Últimos Cuentos también, son todas como, hay como una narración visual de la ciudad, de sus personajes, de sus locaciones, por encima o en contrapunto con la obra de él, ¿no? Esa pareja de tangos de Guirnalda con Amores, si cierran el ojo, es la ballena. La panza de la ballena del CCK, ¿no? Entonces, que sea una imagen contemporánea, siendo que esa Guirnalda con Amores era de una pareja en Palermo, digamos, es como generar otros metadiálogos entre la ciudad, los personajes y estos saltos en el tiempo que hace el mismo autor. Un poco era el juego. El Gran Serafín, la tapa de esa, la foto es de, bueno, el protagonista del El Gran Serafín transcurre en Ostende, en el hotel, en el viejo hotel. Y la foto es del fotógrafo de la playa del viejo Ostende en el momento en que Bioy iba a veranear. ¡Ay, no! ¡Qué divino! Entonces, ese bañista es esa playa. Y si lo vas a buscar, está dentro todos los datos, ¿no? Todo eso llevó mucho tiempo, tiempo de gestión, tiempo de entender que justamente en el ritmo también de las tapas tiene que haber blancos y negros, tiene que haber espacios, tiene que haber afuera y adentro, como en el caso del Gran Serafín, y el plan de evasión, esa secuencia de ventanas. El gesto de Bioy es genial. La foto de Bioy hasta es un meme, ¿no? Yo jugué con eso. Memoria. Es muy hermosa, es muy hermosa. Pensaba en esto bueno, un poco ya dijiste, pero en estos casos donde de alguna forma uno puede prever, incluso aunque no se reeditara toda la obra al mismo tiempo, uno puede prever toda la obra y saber cosas como usó títulos largos o títulos cortitos, hay subtítulo, no hay subtítulo, ¿no? Digo, como algunas cosas, algunos parámetros que uno puede tener definidos, porque bueno, son autores con obra cerrada. Después vamos a ver autores que no tienen obra No, cerrada. bueno, por ejemplo, yo acá no sumé, pero ese es un ejercicio que haces, es como variable, no la sumé acá. Yo diseñé en su momento la maqueta de la colección Claves de Capital Intelectual, que sigue vigente, es una maqueta de hace como 15 años, y en el ejercicio de eso, que el concepto de eso, qué lástima, no hay ni una, es un fichero. Gráficamente no lo ves, digamos, el concepto, digamos, lo ves solamente el sacabocado del fichero. Contemplé títulos de 6 líneas, con bajada, sin bajada, digamos, es como practicás todas las formas posibles para que la maqueta resiste. Bueno, creo que si tiene ya 15 años y sigue igual, aguantó. Es decir, tiene que, un diseño de colección tiene que ser lo suficientemente sólido como estructura para que contenga y lo suficientemente flexible o tener todas las variables contempladas para que en esa rigidez se aguante. Digamos, es una rigidez móvil, por así decirlo, ¿no? Como una rigidez con variables. Totalmente.
una estructura que sostenga Que después, ¿no? Lo sostén. que puede venir. Sí. Bueno, igual hasta acá lo que habíamos visto eran de alguna forma como colecciones que podían preverse en algún punto, ¿no? Ujú. En completo, porque bueno, son autores muy importantes, muy relevantes, pero ya fallecidos, que suponemos que no saldrá otra obra de abajo, de algún lado, pero quién lo sabe, quién lo Ya creo sabe. que no, ya creo que no, ellos no, ya creo que no. No, ya. Pero por eso decía esto de, bueno, ahora entramos en Martín Caparrós, que, que es un autor muy, digamos, que tiene una obra grande, No. que tiene textos de ficción y textos de no ficción. Sí, es un autor que en realidad, digamos, acá el desafío era encontrar un tono. Para mí la fragmentación era una característica de Caparrós. Es decir, lo fragmentado, lo orgánico en lo fragmentado y viceversa. Es decir, alguien que compone por la superposición de lenguajes, porque tiene un lenguaje de crónica, tiene un lenguaje de novela, tiene un lenguaje de relato, está el lenguaje del viajero, hay textos que son de investigación periodística, algunos que tienen un tinte más político, otros que tienen un tinte más te diría, de viajero. De hecho, él era periodista de viajes. Claro. Cuando yo lo conocí hace 30 años, escribía para una revista bueno, una revista particular para First, Sí. en aquel momento sacaba una tarjeta de crédito, y él escribía relatos de viajes. Entonces, en eso y en otras cosas que hizo después, desarrolló mucho, además todo su desarrollo de la crónica, que es una de las cosas que nosotros vemos. Sí, sí. Voy hilando. Sí, sí, de hecho, para mí el eje, la columna vertebral de él es la crónica. Y la ficción se va mechando en distintas Grados. aristas, por así decirlo. Entonces, Totalmente. me gustaba esta cosa de romper el plano muchas veces y de generar varios campos de lectura en la misma tapa. Que por otro lado, esas lecturas de una tapa tengan eco en otras tapas y sigan como componiendo piezas móviles de un gran mapa de un mismo autor. Entonces, vas entrando y saliendo en distintas facetas de él que se repiten como sensaciones o como búsquedas, pero miradas desde otro lugar. Es como un cadáver exquisito, dinámico, en donde se superponen un montón de lenguajes expresivos. Hay fotografía, hay grabado, hay, bueno, un montón de cosas, ¿no? Silvia, querías decir algo. Perdón, no sé si interrumpimos ahora para las preguntas o dejamos Sí. todo para el final. Sí. No, porque a propósito de la composición de esto, me preguntaba cómo nace este proceso creativo de pensar una serie de etapas. Si ya contás con esos materiales, ya tenés esos manuscritos, ya hay un plan editorial o se van armando en vivo y en directo con una idea que nace de una manera y que se sostiene. Y si es así, ¿cómo se sostiene? ¡Qué arte! Porque me parece que es una jugada arriesgada, ¿no? Lanzar una tapa con todos estos lenguajes y después poder sostener en sintonía con ese contenido, con ese original. Bueno, en el caso de Caparrós yo trabajé las 17 etapas juntas. Sí. Y en el caso de Bioy también, y en el caso de Borges también. Y fui moviendo, y fui cambiando, y fui
esta colección la trabajé con una editora genial que se llama Flor Di Marco, que es joven, muy joven, y que es una capa, porque nos jugamos muchísimo. Había mucha información. Por ejemplo, el de bingo fue maravilloso. Encontrar la síntesis gráficas de determinadas cosas es difícil, es muy difícil a veces. Y lo hermoso de trabajar todo al mismo tiempo, pese a que es agotador, porque es agotador, es realmente que todo afine, que la paleta de color dialogue, que tengas tus contrapuntos, que repetirse en lo que se tiene que repetir y omitir lo que tenés que omitir. Es más difícil y sí, como vos decís, prever, que es lo que decía la colección de claves, vos ensayás 1000 variables, pero la verdad que una vez que la pones a rodar, sabés si funciona o no, si se sostiene o no, porque vos podés practicar las variables, pero después en la cancha se ven los pingos y digamos. Y es hermoso cuando ya la agarra otro, ponerle una maqueta, acá estoy hablando de un concepto, un tapa-tapa y una dinámica. Y hay una maqueta, pero muy flexible y no, pero en las maquetas rígidas, como es la de clave, es hermoso cuando ya la agarró otro y vos ves que eso que realmente era un pernazo pensarlo, porque decir era re aburrido, es como, viste, el pantalón negro te combina con todo, pero es un embole. Llega un momento de decir, es un embole, quiero que tenga una raya, tenga un lunar. Y no, la agarró otro y le puso un pullover, le puso un pañuelo y vuelve a vivir y vuelve a vivir. Y eso es una estructura de colección, es re lindo, es re lindo. Pero sí, en este caso nosotros vemos un texto de Caparrós que se llama Periodismo y Literatura, que lo vemos como, digamos, como bibliografía teórica, de alguna forma, ¿no? Sin ser un teórico. Y acá aparece reflejado en la tapa esto que para este autor es tan importante, que es la interrelación, digamos, esta idea de los lenguajes ficcionales y no ficcionales como una medida de un mismo espectro. Y vos esto lo reflejás en el juego permanente entre foto e ilustración. Sí. En la misma tapa. Sí. Fue divertido, fue también, sí, fue encontrar la vuelta. El autor vio finalmente, en este caso, fuimos mostrándole todas las tapas, todas. Y en algunas hacía sus comentarios buenos, en otras no, pero bueno, siempre hubo un ida y vuelta. Pero en líneas generales él estuvo muy contento con el diseño de colección. Sí, él estaba contento. Sí, es difícil. También es difícil, y esto en líneas generales, y acá hablo desde mi lugar de autora, no desde el lugar de diseñadora o de directora de arte. Para mí no hay nada más maravilloso como autora que alguien te lea, y que te lea desde una tapa, porque el autor tiene que dejar de escribir. El universo de cómo lo leen empieza en la tapa del libro. Y en eso tiene que confiar en el editor, porque todos los autores, todos los autores, somos uno más en una constelación. El editor tiene que tener la habilidad de que eso destaque o encontrar qué destaca en el coro tu voz. Bueno, y eso empieza en cómo lo comunicas al mundo, y cómo comunicar al mundo es la tapa. Sí, es difícil, porque son lenguajes distintos.
Y también es una tarea difícil para el editor entender al diseñador. Yo les pido a los editores que me hablen con su lenguaje. Yo hablo con el mío. Es decir, ustedes tienen que dar conceptos, tienen que decir qué quieren decir, no cómo lo quieren decir, pues esa es mi tarea. Mi tarea es decir cómo se dice lo que ustedes quieren decir. Es construir, el discurso se construye a dos voces acá. Una es la narrativa verbal del texto, del cuerpo del texto y del discurso que ustedes construyan, y otra es una narrativa visual, que es la que tiene que predeterminar el concepto, pero que está en manos e interpretación de quien diseña. Yo traje, digo, yo no les voy a regalar el pintorcito a ustedes, el pintorcito es mío. Si quieren, van y se compran ustedes y hacen cosas en su casa, está buenísimo, pero no por sordera, porque justamente yo necesito texto, yo necesito que me bajen línea de qué quieren decir. Después, ¿cómo lo voy a decir? Voy a tratar de romperme la cabeza. Y veremos juntos. Y hay muchas veces que ese puente de comunicación, que es el más difícil entre el editor y el diseñador, y bueno, ponme a hablar, yo te respondo con imágenes. Pero decime, no me digas me gusta, no me gusta. La opinología prescribía. El amarillo no te Excelente. sienta. Sí, eso no. Decime Excelente. qué te pasa, qué te pasa con esto, qué dice ¿qué te dice una imagen? No porque el violeta yo no había leído a un editor que me dijo, ay, a mí el violeta, yo era muy joven en el momento. A mí el violeta me da como una vibración que es que no me gusta en tapa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pero justamente es la tapa del Papa. Tiene que ir el violeta, no es una cuestión de que si a mí me vibra o no me vibra. Estamos hablando de los papas y los obispos. El violeta va a estar, digamos. Después, si querés, vemos otra cosa, pero sí, eso. Perdón, me enmudecí porque no aguantaba la risa. Sí. Iba a quedar muy mal y bueno, no, me encanta, la verdad que estamos disfrutando muchísimo este encuentro. Acá pasamos a otra cosa, ¿no? Sí, esto es Jane Austen. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Porque Me interesa en este caso en particular, que es una obra que ha tenido cientos y cientos de publicaciones en los últimos 2 siglos. O sea, hay todo tipo de tapas para todo tipo de editoriales, para todo tipo de públicos. Estas tapas son preciosas, nuevamente. Esas tapas, me acuerdo que fue uno de los primeros trabajos que hice con Juan. Y la pregunta a Juan fue, ¿qué querés? ¿A quién le querés hablar con Jane Austen? ¿Qué estamos haciendo? Un rescate de traducciones, una edición, no sé, aniversario, apelamos al clásico. Quiero adolescentes, me dijo. Quiero que Jane Austen la lean los adolescentes. Bien. Entonces lo que se hizo fue, yo trabajé en una reestilización de la figura victoriana, digamos, de toda una estética que tenía otra paleta de color, pero sí tenía cierto imaginario de esto, las tramas de los vestidos, las texturas. Entonces fue como, sí, una síntesis de lo que fue la estética victoriana en ilustración, pero llevada a algo súper minimalista, es decir, de composiciones casi netas, en donde claramente los personajes de todas las tapas eran mujeres, ¿no? Y bueno, y ahí se armó, lamentablemente no sumé acá, las tapas eran completas, ilustradas, son tapa contra tapa. A ver si tengo alguna. Yo estoy viendo acá en Persuasión, por ejemplo, que el vestido tiene un dibujo, un entramado, como si fueran
de pavo Las- real, ¿no? Las rojas, este es Jane Austen, a ver si la de Sí. Lady Susan, que tiene las cartas y la retiración de las tapas, son todas las cartas que están en la tapa. Las que caen en la retiración, lo mismo que esta, la próxima esta es Mansfield Park, y el estampado del vestido de ella, ¿está ahí? No, justo eso no la puse. Sigue adentro de hay una continuidad entre, entonces no la puse, pero son más, hay dos más. No está. Bueno, ese fue el concepto, reestilizar esta, sí, todos los lomos siguen los estampados de los vestidos y demás. A ver si hay alguno más. Eso es precioso también, ¿no? Seguir como la trama del vestido que... Sí, esta es la del vestido Las negro. telas nos atraen, ¿no? Esta tiene todos los pájaros del vestido, están ahí, y de hecho el pájaro vuela del otro lado de la tapa. Sí, estas se hicieron. Y es lindo además, ese diálogo, cuando uno compra un libro, descubrir que o en la retiración o tapa y contratapa, que hay un diálogo, es como yo tengo la sensación de que algunas propuestas, que no necesariamente son más caras de hacer, ¿no? Pero que le hacen todos guiños al lector de, sé que esto te va a gustar, aunque vos lo vas a comprar por otra cosa, Sí. ¿no? Y hay una cosa ahí donde, ay, mira cómo me tuvo en cuenta. Sí. Sí, inclusive los acabados, los papeles, se eligen determinadas texturas por ejemplo, en este de la voluntad, todo es mate menos los números de cada volumen. Entonces hay como dos planos de lectura y sobre todo al tacto. En Austin todo es mate, todo absolutamente es mate. Entonces también Pero tenés laca mate en el caso de la voluntad, con el número en laca brillante, o no hay laca y solo laca. Este es mate con laca UV en laca brillante en los números. Es todo mate menos en los números. Digo, las texturas que genera el mate o los laminados también son no solo ópticas, sino también sensoriales, táctiles, digamos. Es algo que cuando uno agarra el libro te lleva a otra sensación, ¿no? Sí, me parece que es lo que está hablando justamente, una laca sectorizada, pero en el caso de la voluntad, todo tiene laca, por eso la pregunta, pero no, un todo es sector la tiene mate, brillante. todo es mate, menos la laca UV, digamos, está en los números. Ah, ok. Bien, buenísimo. Bueno, pasamos a un público semejante, pero con otra propuesta, ¿no? Claro, esto es una autora que ya se sabía que iba a haber una trilogía. Yo no sabía cuáles iban a ser los otros dos, hablando de... pero sí había una elección en donde las caras de las protagonistas no las iba a mostrar. La paleta sí iba a ser semejante, iba a ser una paleta súper desaturada. Claramente las protagonistas mujeres iban a ser, porque aparte es una continuidad de generaciones. Y bueno, y el lenguaje iba a ser fotográfico. Entonces se trabajó siempre en ese marco, ¿no? Las fotografías son muy buenas. Pregunta para quienes están acá en este encuentro. ¿Qué sensación, cómo entienden esa atmósfera que está en la paleta, ¿no? Ahí dice Silvia como antigua, de memoria, ¿no? Hay algo ahí.
¿Se les ocurre algún otro adjetivo, alguna otra forma de describirla? Algo viejo, dice Vanessa. Sí, son todas historias que no son contemporáneas. Todas llegan hasta los años 50. Yo iba a decir nostalgia, dice Vanessa, yo iba a decir añoranza, ¿no? Sí. Y son todas migrantes. Migrantes. Entonces Marta, son me mujeres parece. que van pasando de una historia a la otra, en posguerra, que migran, algunas de Alemania a Sudamérica, o de la misma, en Europa, desde Alemania a Italia, pero son todas mujeres migrantes y de hasta los años 50, así que sí está. Esta es una autora exitosísima. Bueno, de esta autora, yo hice todas las tapas. La primera tapa de ella la empecé a hacer hace 1000 años, que no tendría que haber puesto, pero bueno, era otro concepto en donde era un lenguaje fotográfico y se ponían en 2 capas, la composición se armaba de dos planos. El plano fotográfico era el del personaje y el plano de grabado era la cita histórica. Entonces, por ejemplo, había un perfil de Buenos Aires, una litografía en línea, el título y el personaje. Y el personaje estaba siempre era un plano medio corto y siempre de espalda. Porque era una autora que no la conocían ni un loro. Entonces, la idea era generar una expectativa. No hay nada más inquietante que alguien que está al punto de darse vuelta y no le ves nunca, pero nunca se vuelve a vos. Todas esas tapas que fueron pasando y pasando, fueron desde que yo las agarré. Pero En Alas de la Seducción era una novela que había sido anterior a que yo empezara a diseñar. La mirada del puma también. Y Corazón de Amazonita era una novedad. Entonces, ¿qué pasaba? Estos 3 libros formaban una trilogía dentro de la autora que en realidad En Alas de la Seducción y La Mirada del Puma podrían haber sido parientes de la otra serie. Pero como eran pretéritas las ediciones a lo que habíamos trabajado, habían quedado en medias como que no tenían nada que ver. Y venía esta y cómo potenciabas la novedad, siendo que sería la secuencia. Entonces yo propuse salir como si fuese una serie nueva, plantear la novedad, rescatar las otras fuera de, y armar una trilogía dentro de la misma autora que apelara a otro público. Y funcionó bárbaro. Pero fue como sacarla de, digamos, rescatar dos libros muertos, por así decirlo, o pretéritos a lo que había sido el crecimiento de la autora y potenciar una novedad. Bueno, realmente le diste una reinterpretación a esos títulos que, Sí. digamos, primero, Sí, ¿no? sí, no, son totalmente distintos. Aparte fue como darle otro costado a la autora, ¿no? Que también está bueno. Decididamente esto lo lleva a un público más joven. Sí. ¿No? Sí, se lo amplió. Y además está esta idea de que aparezca la naturaleza, de que aparezcan los animales, más allá de que cada uno tiene un paisaje, está situado y todas estas cuestiones, también van a un público más joven, pero con preocupaciones actuales, con el ambiente, ¿no? Como engancha desde otro lado, con una paleta que sigue siendo romántica. Sí, es súper romántica. Sí. ¿No? Que es lo propio del género que trabaja la autora, porque si fuera, digamos que si fuera de no sé, de novela negra, no iría esto mismo. No, para nada. Podría trabajarse paisaje y animales, pero en otra gama totalmente. Bueno, de hecho acá no puse la figura humana, en ninguno de los 3 libros elegí, no aparece, digamos. El romanticismo tiene como otro vínculo con lo natural, con el clima, con
con la atmósfera con las locaciones que esos personajes transitan, pero no con los personajes en sí. Es decir, fue abandonar los personajes. Que es perfecto, pero también es llevarte, así como con Jane Austen, nos llevas a una época, ¿no? Sí, sí. Por más que esté simplificado, modernizado, ambientado de otra forma, igual nos estás llevando con esos personajes nos estás invitando a un viaje en el tiempo. Acá nos estás invitando a un viaje geográfico, es decir, Sí. bueno, vamos a romper también con un tipo de situación. Bueno, Sí, esta sí. es una serie dentro de esta autora donde podemos acercarnos también desde el paisaje, desde lo geográfico, desde otra invitación. Sí, totalmente. Así fue, así fue. Sí. Bueno, me alegro. Imagínate si hablaba todo esto y vos me decías nada que ver. No, es que sí, eran hacer ejes distintos. Bueno, y acá este es otro autor. De Sacheri, excepto una sola tapa, diseñé todas de él. Acá tengo 200 preguntas, empezando por esa elección de colores, que es más. En un momento le estaba mirando estas dos tapas y googleé cuál era el significado de los colores celeste, o azul y rojo en la bandera francesa, porque dije, a ver, ¿por dónde está reinterpretando? No, pero esa no es de la bandera francesa. No, pero bien, pero por eso, yo quise abrir a ver por dónde estabas interpretando No, los días de la son, Revolución. primero es un autor que, a ver, un autor de ficción, un autor de la casa, súper consagrado, un autor de Alfaguara Hispánica, es decir, un autor que esperamos siempre ver dentro de una colección. Yo lo diseñé tanto para Alfaguara Hispánica, que no sé, no me falta ningún título de él, como también para todas las ediciones de bolsillo que se hicieron. Que sale por primera vez como un divulgador de historia, ¿no? Esto no es no ficción, esos son sus primeros libros de no ficción. Que él los planteó, son 3, salieron los 2 primeros, pero se trabajaron los 3 juntos, y la idea era no ponerlo en algo solemne, ni tampoco era Pacho O'Donnell, ni tampoco era Felipe Piña, ni era Eduardo Sacheri. Tenía que tener algún tinte épico, pero yo lo traté como si fuese un libro escolar, ¿no? La idea de coleccionable, de tengo la figurita, ¿no? Tengo el 1, tengo el 2, tengo la banderita, tengo la celeste y blanca, tengo la roja, voy a tener la... Digamos, ¿por qué? Porque es un autor que tampoco te está hablando desde ese lugar, una divulgación histórica que te está hablando de una solemnidad cartonada o de un erudito, o no lo pretende tampoco, ¿no? Pero sí está dando a conocer un costado docente, casi docente de la historia. Y bueno, se trabajó con símbolos, ¿no? Tengo que preguntar el tercer libro en qué color está basado. Ah, no. En el ocre. Ah, entonces son, De la tenés ahí moneda. como primarios, una relación Claro, con los sí, primarios. son los primarios. Sí, en el ocre, que no, son todos colores sucios. Aparte, todos están arriba de una tela, ¿no? Una tela manchada por el tiempo, manchada por la tierra, por las batallas, por la tinta. Entonces, bueno, es el desgaste. Pero sí, y tienen una tipografía que es clásica, es súper clásica. Es una tipografía casi de los primeros mapas, de la primera cartografía inglesa y también española, cuando es inglesa esta tipografía, pero también la encontramos en todas los primeros manuales y las primeras cosas que hay de Buenos Aires. Así que bueno, eso es una cita. Al principio, cuando vi estas tapas, por eso te digo que necesité un rato de decodificación del código de color. Bueno, lo primero que me vino no fue lo que voy a decir, pero lo vamos a obviar, lo primero que me vino.
digamos, el celeste ahí estamos hablando de, bueno, cómo llegamos a nuestra bandera, ¿no? En esos primeros años es 1806, 1820, entonces, bueno, el símbolo de lo propio, esta idea de la revolución, y el rojo, las guerras intestinas, ¿no? O sea, Claro. toda la construcción, todo el periodo de nuestra lucha interna que lleva, digamos, después que termina, es hasta 1852, o sea, hasta Caseros. Pues la batalla de Caseros. Por eso Claro, también hay exactamente. manchas de sangre en la tapa y en la contratapa, digamos. Y además de ser, digamos, de que el rojo te lleva a la sangre derramada, por eso fui además a ver cuál era la connotación en la Sí. bandera francesa, el rojo es por la sangre derramada. Sí. Entonces, bueno, además de ser estrictamente la sangre derramada, además es el rojo punzó de la insignia de federales. Exacto. Digamos, ¿no? O sea, que sigue remitiendo a esta idea de federales y unitarios. Totalmente. Entonces te preguntaba cuál era el tercer color, para ir un poco por dónde habías construido ese el ocre, y que tiene que ver con la moneda, con el dinero y con la norma, una vez que regulas la norma, que tiene que ver con la Constitución. Podría ser el lacre. El papel añejo, Raquel, también. Claro. Está muy bien. Pero también tiene que ver con tener una moneda, acuñar una moneda propia. Yo lo relacioné más con la norma como la Constitución como normativa de muchas cosas, de un mercado, de regulaciones, el color del dinero también, no solo de la ley. El oro. El oro, exacto. Pero bueno. El resguardo de oro. El resguardo de oro también. Pero bueno, ese todavía no está en la calle, así que, pero está pensado. Está pensado. Yo digo, ¿cómo compro yo un libro? ¿No? ¿Cómo voy yo a la librería y compro un libro? Yo, que soy una persona que vivo de la imagen, yo no compro un libro por la tapa. Yo compro un libro si conozco el autor, por el autor. Si conozco el traductor, por el traductor. Si tengo plata, por el tamaño de la letra, es decir, en una edición trade. Si no tengo plata, me voy a un bolsillo, a una edición de saldo, que él tiene la mitad de la letra y tengo más aumento después con los años. La tapa es lo último que compro, pero porque yo leo. La mayoría de la gente no lee. Entonces, lo digo de verdad, ¿eh? El público al que uno va a ofrecer por primera vez un libro, y el que ya leyó, digamos, si no conoce, hay mucha gente, uno vive hay una editora muy capa con la que laburo que dice, nosotros estamos dentro del punto rojo, hay que salir del punto rojo. Nosotros creemos que todo el mundo sabe quién es Bioy. Carajo, anda a preguntarle a un pibe y no un pibe, ¿eh? Alguien que esté fuera del libro. Entonces digo, dar a conocer, uno trabaja para los lectores, a los lectores poco le importa realmente la tapa. A los que no leen, sí les va a importar. Y ahí está nuestra tarea de comunicar. Y después está lo que nos gusta leer y nos gustan las tapas, y si podemos tener billetera y elegimos otra edición más linda, la compramos, pero no va ahí. Para llegar a contactar al poco lector. Ahí va el éxito de toda la edición realmente. Poder contactar, no con el que ya es un lector súper avesado, sino con aquellos a los que de alguna forma salimos a conquistar y salimos a buscar. ¿Qué es lo que hace que un libro rompa o pueda o tenga la posibilidad de romper su piso natural, o su techo natural, perdón, no su piso, su techo natural, y volverse un libro muy vendido en alguna medida? O sea, incluso persiguiendo esto, deberíamos apuntar a los pocos lectores, y justamente ahí está el valor de la tapa que vos estabas comentando. Voy a aprovechar este momento para recomendar un libro que
Debo regalártelo, Raquel, que se llama El Dale, atuendo dale. de los libros, de una editorial que está ahora empezando a llegar a Argentina, que se llama Gris Tormenta, y donde esta es una escritora de ficción que va contando la experiencia de encontrarse con las tapas, el diseño de tapa de sus libros en las diferentes lenguas a las que fue traducido. Y, digamos, ese, en algunos casos, y ella dice, bueno, de pronto entra en una editorial que tiene una colección, digamos, pensada de otra forma, ¿no? ¿Qué le pasa con eso? ¿Qué le pasa con algunas saturaciones de semánticas? Ella habla de que preferiría que estuvieran como... Y habla de este concepto que vos trajiste todo el tiempo, que es el de que la tapa es como una ropa, ¿no? Como un vestir. Totalmente. Y me parecía así, es como delicioso, no es porque diga algo descollante, pero sí, y aparecen las ediciones europeas, las ediciones norteamericanas, las ediciones en diferentes lugares del mundo, y los momentos en los que le convidan a opinar y en general no, digamos. Claro. Sí, sí, es que es muy impresionante. Yo siempre digo, y hay tapas para las que nosotros no estamos preparados como lectores. No estamos preparados, no estamos listos. Yo he hecho tapas que dije acá, no, esto no. Pero no porque yo no subestimo al lector. El primer filtro del prejuicio es el editor. El subestimar al otro. Yo siempre cuento, y no, porque también cuando cuento esto, estoy en un ámbito editorial, me dicen, no, porque tus hijas son tus hijas. No, las pelotas, mis hijas son mis hijas, pero en ese momento Pancha tenía 3 años, llegó un momento, le había agarrado la primera vez que la agarré, tengo 2 hijas, una se llama Pancha, otra se llama Serena. En aquel momento la Pancha tenía 3 años y le había agarrado, lo único que le agarró varicela. Ya se me había acabado, ya no tenía ni qué darle para jugar y mirar, qué sé yo. Entonces me acuerdo que le di, dije, tiene un montón de ilustraciones, son larguísimos, ¿viste? Que se entretenga con la piedra azul de Jimmy Liao, ¿no? Total, ¿qué va a entender? ¿Qué? ¿Y? La piba agarró el libro, 3 años, y cuando se parte la piedra a la mitad, no leía claramente, no leía ni la A. Dijo, ay, pobrecita, se quedó sola. Yo dije, es un cacho de un sí. Digo, no es que la piba era una luz. Uno subestima, yo siempre lo pongo al lector, qué es la capacidad de leer, qué es lo que le provoca a las emociones. Uno tiene que elegir qué decir en la tapa también, desde ese lugar. Voy a emocionar, voy a provocar, voy a incomodar, voy a insultar, voy a agredir, voy a hacer ruido, voy a dejar silencio. Voy a explicar, no voy a explicar nada. Voy a generar una curiosidad, una incógnita. Quiero que no se entienda. Quiero que quede incompleto. Quiero que entienda absolutamente todo. Quiero que entienda solo esto y quiero que diga solo esto. Hay una tapa gloriosa, no voy a saber el diseñador, soy muy mala para los nombres, una tapa inglesa de Bukowski, que cuando la vi creo que fue la tapa que más me hizo reír en una librería y me quedé sola en la librería riéndome por lo ignorante que me sentía, porque yo agarro, en aquel momento no usaba lentes, y veo una tapa completamente blanca que tenía apenas una sombra acá, ¿no? Apenas una sombra, y decía dirty words, palabras, ¿no? Sucias. Yo lo he leído a Bukowski, pero... Y doy vuelta y también todo el texto de contratapa y apenas una sombra. Y abro el libro y cuando lo voy a volver al coso al estante veo que había una raya. Era un culo. Era un culo, era la raya del culo y las 2 cachetes. Era genial. Y ese tipo
Fue un provocador, pero no me agredió el diseñador. Jugó conmigo. Entonces, Y te llevó a Bukowski. Y me llevó a Bukowski. Me llevó al título, me llevó a lo que había en el interior del libro, y me llevó a todo ese universo. Es muy lindo diseñar portadas. Es muy lindo como diseñador entender, y como parte del libro, entender que el libro es una de las cosas más corales que hay. Es tan coral como aquel que hace música. Yo improviso y canto de vez en cuando y he tenido bandas, y creo que en eso hay un punto en común, porque sos parte de una gran orquesta que empieza en quien escribió ese libro y se acercó a un editor y lo leyó. Yo digo que Carver no es Carver sin el hacha que lo agarró. Ojalá existieran muchos editores como ese. Yo anhelo esos editores que no le piden tanto permiso al autor, ni siquiera para churar la mitad del libro, y que hacen de un autor, que lo descubren donde no está. Y después viene la tapa, y después viene el que está en producción, y el que va a la imprenta, y el que transporta el libro, el que lo retroactila, el que carga el camión, el que pone el texto en una página web, el que escribe una reseña, el que lo critica, el que se lo olvida en un colectivo. El libro es coral, y eso es una de las cosas más democráticas que hay en el proceso de pensar la palabra, ¿no? El libro no es de uno, es de muchos, y eso es re lindo. Por eso, bueno, yo agradezco mucho esto. Ahí dice Silvia, ¿un desafío que te falte cubrir o un deseo por cumplir? Miles. Miles. Me encantaría diseñar discos, mucho. Sí, me encantaría. ¿Las tapas de la Rolling Stone no te saciaron un poquito eso? No, no, porque, bueno, yo era muy pendeja. Yo tenía 23 años, era una niña. Y éramos 2 mujeres en un plantel de 17 hombres del rock. Era muy complicado. Se decía, pero se podía decir poco. Es más, recién ahora empezaron a aparecer. Hoy justo vi a Fabiana Cantilo en la tapa de la Rolling Stone y dije, justicia, la puta que lo parió, tuvieron que pasar tantos años para que esa mina sea la tapa de Rolling Stone. Me gustaría mucho pensar y diseñar una colección de poesía en una casa mainstream, por ejemplo en Random, pensar la poesía dura y llana, y orquestar un gran sistema de poética así. En este momento estoy cumpliendo un sueño muy enorme que no pude compartir acá en otro momento, que es... Lo diremos cuando se cumpla. No, sí, eso se va a salir igual, que es Mariana Walsh. No, que se está haciendo, pero bueno, que no se puede mostrar. Que es muy hermoso y me hace muy feliz. Pero sí, poesía es pensar la poesía como mainstream, que estoy harta de que sea la hija clase B de la literatura cuando lo es la matriz. No existiría la narrativa si no hay un poeta atrás. Cuando un editor entienda eso, y que la poesía no vende, mentira. La poesía vende si se la quiere poner en la mesa, hacer escuchar. Hoy es fundamental que exista la poesía en un círculo mainstream. En el momento en que se están obturando todas las preguntas, la poesía es prima hermana de la filosofía.
nacieron juntas, hablan el mismo idioma. Si hay un sueño es ese, llevar a primera línea de mercado una comunicación de poesía. Eso. No como periferia, sino como centro. Porque que tracciona la periferia siempre, digamos, y está buenísimo. Fiordo es periferia y es centro. Está en una cadencia cada vez más centro que periferia, pero sigue siendo, digamos, como el pivot de grandes autores que pues pasan a Penguin. Digo, está bueno eso, digamos, que pensar la poesía como centro y no como periferia me gustaría. Sí. Bueno, nada, cruzaremos los dedos y tiraremos la buena onda para que eso llegue, porque redundará en beneficio de todos. No solo en cumplirte tus sueños, sino en satisfacer y saber que a los pocos lectores también les puede intrigar la poesía desde una tapa. Sí, es que la poesía convoca a cualquier lector. Yo creo que es más amplia que la narrativa hoy en día. Lo que pasa es que está mal ubicada en el estante. Bueno, un poco antes pasaba con la literatura infantil. Y bueno, sí, es que sí. Que tiene mucho de, digamos, la literatura infantil, pero esto es para otra charla, sostiene, incorpora lo folclórico, incorpora la oralidad, incorpora las figuras retóricas, como muchas veces hace la poesía, a sus propios fines. Y ese lenguaje por años pareció que era la hermanita menor de algo, Sí. de otra cosa. Bueno, hubo rato para hacerse un espacio de la poesía, creo que nadie lo mira como hermanita menor en el sentido, digamos, de su calidad, pero sí en el sentido de su circulación o de sus ventas o de sus posibilidades de mercado. Y lo cierto es que no toda la poesía, digamos, no todos los autores, no todas las poéticas son para todos los públicos, pero hay muchísimas obras que tienen esa posibilidad, ¿no?, de abrir caminos a nuevos lectores. Sí, totalmente, sí. Bueno, Raquel, no sé si hay alguna consulta más o alguna pregunta más, si no, daríamos por cerrado, pero no quiero coartarle a nadie unos minutos más de placer. Bueno, bien. Entonces te agradecemos mucho. No, gracias a todos. Salimos muy enriquecidos. Esta charla fue como, qué rico, qué rico. Muchas gracias a ustedes por escuchar, por compartir el espacio. Es muy lindo para mí. Gracias. Muchas gracias. Y te seguiremos viendo y leyendo. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.